Bien, como ustedes ven, mucho frío en nuestro país y este efecto del ciclón Iyaku que está arreciando las costas peruanas y afectando al litoral ecuatoriano, que tienen un mal tiempo extendido en el Ecuador. Hola Liz, qué gusto verte. El gusto es mío, Milton, de compartir también contigo. Y sí, el pronóstico es que hasta mediados de este mes, un poco antes del 15 o quizás unos días después, se mantengan todavía las complicaciones con lluvias a propósito de este ciclón que está frente a las costas peruanas. Así es, vamos a revisar las principales noticias de hoy. Pero antes, los invitados. Vamos a hablar justamente de lo que ocurre en el país y el mal tiempo, los efectos que está dejando. Vamos a conversar con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera. También estará con nosotros Alejandro Jaramillo, asambleísta de la Izquierda Democrática, a propósito del posible juicio político al presidente Guillermo Lasso. Bien, ahora sí vamos con las noticias. Empezamos hablando de este invierno destructor, un torrencial aguacero la tarde y noche de este jueves en Biblián y Azogues, de la provincia del Cañar, generó diversas emergencias en algunos sectores. La creciente del río Burgay se llevó la estructura de un puente y en sectores rurales de Biblián hubo deslaves, lo que genera preocupación a sus habitantes que piden ayuda a las autoridades. Así compartían varios ciudadanos la torrencial lluvia que duró más de 4 horas, sorprendiendo a los habitantes de Azogues y Biblián en la provincia del Cañar, lo que generó inundaciones, caída de muros, arrastre de material pétreo, desbordamientos de quebradas y derrumbes en diversos sectores. Recibimos varias llamadas del ECU 911 al Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Azogues, informándonos que se habían suscitado varias inundaciones en la ciudad. Varios locales comerciales fueron afectados como este, donde el agua ingresó dañando los productos de venta. El momento del aguacero, toda la calle se llenó y se inundó y bajaba como un río, se llenó de lodo, de botellas, de basura y en un lapso de 5 minutos el local se llenó todo. Tengo una pérdida grandísima en el local. El fuerte caudal del río Burgay también desprendió el arco del puente peatonal sobre el Parque del Migrante. En Biblián hubo la caída de un muro que sostiene la capa de asfalto de la vía San Camilo por la Panamericana, mientras que en varios sectores el agua se ha llevado parte de las vías y en la zona de Cachicay, una montaña que por poco tapa una vivienda. Hay más viviendas en peligro en la zona alta. Hay un poco de temor, ¿no? De los que vivimos aquí, incluso en la parte de arriba también hay otros familiares que están también en la misma situación. Se reporta más daños en varios sectores. En el centro de la ciudad se realiza la limpieza de material que arrastró el agua. Bueno, y miles de personas afectadas, familias evacuadas. Miren esas calles, varios sectores inundados en este cantón de la provincia del Guayas. Increíble, incluso el río Arenas se desbordó, Liz. Sí, el cuerpo de bomberos ha rescatado con dificultad a varias familias, han utilizado botes inflables, las alcantarillas han colapsado, además se han reportado deslizamientos de tierra. El COE cantonal se mantiene activo, pero las afectaciones siguen. Aún no se ha considerado declarar la emergencia en ese cantón. Increíble esas imágenes, Milton. Realmente increíbles, así es, 7:06. Y el presidente Guillermo Lasso estuvo ayer en Chone, en Manabí, el cantón que se mantiene en emergencia por las fuertes y graves inundaciones. Carlos Acoto nos cuenta que el gobierno destinará 11.3 millones de dólares en trabajos de limpieza de ríos y canales que se realizarán junto con la prefectura. Chone continúa en emergencia, pues más del 70% de su territorio permanece bajo el agua, tras el desbordamiento de ríos provocado por las intensas lluvias. La tarde de este jueves, el presidente Guillermo Lasso anunció que se trabajará de forma inmediata en el desasolve, es decir, en la limpieza del canal de esta ciudad, así como de los ríos Chone y Garrapata. Se destinarán 11,3 millones de dólares y se trabajará junto con la prefectura de Manabí. Hemos quedado con el prefecto de Manabí
que él hasta el día lunes va a elaborar todo un plan de inversión, cronograma valorado y del lado del gobierno el compromiso de poner los recursos necesarios para llevar a cabo esas obras. A mediano plazo, anunció, se invertirán $10 millones en el desvío de 5 kilómetros del río Garrapata. Ofreció además la construcción de un nuevo hospital del IES en esta localidad, pues el actual, construido hace 40 años, ha sufrido daños irreversibles, aseguró. Por lo tanto, hay un compromiso del IES de iniciar el proyecto de construcción de un nuevo hospital en Chone, que probablemente tendrá un valor de inversión de $25 millones. Se comprometió además a facilitar $13 millones en recursos a través del BEDE, para que el municipio de Chone invierta en obras de bombeo de aguas lluvia. Pues bueno, yo me comprometo a hablar inmediatamente con el gerente del BEDE a efectos de que dé viabilidad a esa solicitud de manera urgente. El gobierno levanta información sobre los estragos del temporal en este cantón en emergencia. Adelantan que por lo pronto hay más de 1.000 agricultores afectados. A ellos prometió reestructuración de deudas en la banca pública. En tanto que las obras emergentes con las que se va a empezar apuntan a mitigar el aumento del caudal de los afluentes durante las próximas semanas. Y pese a los pronósticos de lluvias intensas en Guayaquil, se registró un panorama distinto. Eso sí, en la tarde de ayer existió preocupación debido a los fuertes vientos que se reportaron en algunas zonas de la ciudad. Los expertos han explicado esto, Milton, como un fenómeno, como una turbonada, que es un aumento repentino y fuerte de la velocidad del viento que suele asociarse con el mal tiempo, lo que sí nos llevó a pensar que íbamos a tener un torrencial aguacero, pero no fue así. Sí, Guayaquil tuvo una lluvia en la tarde y noche de ayer en ciertos sectores sin causar inundaciones o afectaciones como ocurrió antes de ayer. Sí, fue en algunos sectores más bien una garúa. Y el ciclón, claro. Sí. Fue una garúa. Bueno, y el ciclón Yaku, que se desarrolla frente al mar del Perú, es el responsable de las fuertes lluvias y tormentas eléctricas registradas en las últimas horas, en los últimos días en el país. El fenómeno climatológico se formó a finales de febrero en la costa peruana y a la fecha la institución mantiene el monitoreo de este sistema y su recorrido. Me refiero al Instituto de Meteorología. En el último reporte del INAMI, precisamente, se emitió decían ellos que se prevén lluvias y tormentas entre el 8 y el 13 de marzo, en la región litoral, pero también en la Amazonía. Los eventos de mayor intensidad se han reportado durante la tarde y madrugada generalmente. Cambiamos de tema. La directora del Centro de Privación de Libertad de Guayas sufrió un atentado. 2 policías resultaron heridos tras el ataque. Ellos custodiaban a la directora. El hecho ocurrió ayer en la tarde en la vía Daule. Uno de los agentes resultó herido de gravedad. A través de un comunicado, el SNAI rechazó este hecho violento y ratificó que continuarán las acciones que garanticen la seguridad y el control al interior de los centros de privación de libertad. Hay desavenencias en el Consejo de Participación Ciudadana posesionado en la segunda semana de febrero y que permanecerá en el cargo hasta el 24 de mayo. Así es, María Gracia Costa nos cuenta que existiría la intención de declarar nulas las designaciones pasadas mediante la aprobación de un informe jurídico. Más de 4 horas y 13 puntos en el orden del día después, y el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social suspendió la sesión cuando debían conocer el punto que genera discrepancias al interior, es decir, la aprobación de un informe jurídico que a criterio del consejero Carlos Figueroa es ilegal. Tratan de tumbarse todo lo decidido anteriormente por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y no lo pueden hacer. Legalmente no deben ni pueden. Entre estas autoridades consta el superintendente de bancos. Hemos solicitado a nuestro abogado que se pronuncie. Todavía no está definido si es que se ratifica con la terna, quien estaba presidiendo la terna y quien podía ser nombrado. Hasta no conocer el informe jurídico, lógicamente no. Sin embargo, estamos trabajando en la conformación de equipos
que por si acaso tampoco se pueden tirar abajo, porque la terna fue enviada antes de que les destituyan, la terna última, con Romero a la cabeza. Y así la presidenta prefirió no adelantar criterios hasta no conocer el contenido. Y resolveremos de acuerdo a los informes, al informe que nos dé el jurídico. Sin embargo, el contenido, de acuerdo con Carlos Figueroa, pretendería la nulidad, algo que Procuraduría ya habría señalado fuera de sus funciones. Pero el informe no toma en cuenta cosas como, por ejemplo, lo que le dijo la Procuraduría. Se concluye que la potestad revisora de oficio de los actos administrativos por nulidad de pleno derecho está atribuida en forma genérica a la administración pública. No pueden invalidar nada de lo actuado. Él asegura que en caso de atreverse el Pleno a aprobar el informe como está, él mismo presentará una demanda de ilegalidad. El próximo viernes 17 de marzo, los pueblos y nacionalidades indígenas se reunirán en la capital para tomar posturas frente a distintos escenarios políticos. Se espera que se citen al menos a las 3 organizaciones sociales más grandes del país, a pesar de que hay conflictos internos que parece no permitirían este encuentro conjunto. Las organizaciones sociales tienen posiciones divididas respecto a un posible paro. Ellos aseguran que no se debe trabajar por cálculos políticos. El 17, entonces, una reunión de las organizaciones indígenas sigue una ruta clara de lo que va a ocurrir en el país, Liz. Con eso de aquí, Milton, amigos, nos vamos a nuestra primera pausa. Regresamos para hablar del presupuesto de la Policía Nacional, entre otras cosas. Seguimos con más. La Policía Nacional inició la construcción de las unidades de vigilancia comunitarias y cuarteles intermedios en las provincias más conflictivas del país. Sí, Paul Cuello nos cuenta que esto es parte del plan de fortalecimiento de la institución en este 2023. Finalmente, y después de tantos ofrecimientos incumplidos durante los últimos años, la construcción de los cuarteles y las unidades de vigilancia comunitaria de la policía ya son una realidad. En la provincia de Esmeraldas, por ejemplo, después de haber cumplido con los procesos legales correspondientes, el Ministerio del Interior ya inició la construcción de la primera unidad de vigilancia en el cantón de Atacames. Van a ser verdaderos búnkers en donde ellos van a permanecer inclusive de retén permanentemente. A la par se está gestionando con alcaldes de otras provincias para empezar también a construir 20 cuarteles intermedios, donde se destinarán 250 uniformados en las zonas consideradas como críticas. Por ejemplo, la Huacharaca en Esmeraldas, por ejemplo, el distrito de La Prosperina en Guayaquil, por ejemplo, la Florida en Guayaquil, es decir, en zonas de conflicto de estas provincias que tienen la mayor complejidad. Dentro de este presupuesto asignado, que son 17 millones de dólares entregados por el gobierno, el Ministerio del Interior también repotenciará las unidades policiales abandonadas. La primera etapa es entregar hasta finales de junio 35 UPCs. El resto, 10 UPCs más, lo harán hasta agosto y hasta diciembre terminaremos el total de UPCs. Sobre la flota automotriz, indicó que hasta el mes de julio se entregarán más de 2.000 patrulleros a nivel nacional. El Ecuador no tiene para entregarnos el número de vehículos que sean para patrulleros. Entonces, ¿cuál es la otra complicación que tenemos? Es generar multimarca, es decir, buscar en diferentes países la capacidad de vehículos que nos puedan dar. Mire lo difícil que cuesta hacer todo esto. Todo esto se irá ejecutando paulatinamente en este 2023, no obstante irán trabajando de forma acelerada, ya que en el mes de julio se suman a la institución policial 8.500 oficiales. Amigos, bienvenidos. Esta es una de las cosas más feas que puede haber en el mundo, el cronograma de pagos de una deuda. Específicamente, este es el cronograma de pagos de la deuda externa en bonos del Ecuador. Los pagos en enero y julio de cada año, desde la renegociación del 2020 hasta julio 2040, cuando se acaban. Aquí en celeste están los pagos que ya se han hecho, ya sea por el gobierno actual o por el anterior, y en rojo todo lo que está pendiente. Y el famoso riesgo país no es otra cosa que la percepción que hay en el exterior de que el Ecuador falle en alguno de estos pagos. El próximo es en julio y será de 233 millones, pero puede llegar a superar los 1.250 millones semestrales hacia el 2034.
Y si el riesgo país es alto, no es por los pagos que tienen que hacerse durante el gobierno actual, que son pocos y relativamente pequeños, sino por los que harán los próximos gobiernos. Agrupado por gobiernos, los pagos del actual son realmente pequeños si se los compara con los que tienen que pagar el siguiente gobierno y sobre todo el subsiguiente, el que debería empezar su periodo en mayo 2029. El alto riesgo país no es por la desconfianza del gobierno actual, sino por la desconfianza de cómo manejen la economía los dos próximos gobiernos. Muchas gracias. Economía para todos. Cuando confías en ti, eres capaz de cumplir tus metas. En Banco Pichincha, más del 60% de los beneficiarios de educación financiera son mujeres. 7:28, vamos a conversar en este momento con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, para hablar de la situación de infraestructura vial en el país, sobre todo por las fuertes lluvias, ministro, un invierno atípico, agravado ahora por este ciclón Yaku que se formó frente al Perú, a la costa del Perú, y que está provocando severas inundaciones en el Ecuador. Es correcto, Milton, muy buenos días. Y efectivamente, totalmente atípico. Tenemos una estación invernal que ahora está amenazada por este fenómeno que nunca ha sucedido en la historia, que yo me acuerde, especialmente en el Pacífico, ¿no? Y claro, estamos tomando todas las precauciones, pero aquí hay derrumbes y deslaves a cada minuto, ¿no? Y estamos tratando y atendiendo las necesidades, inclusive en horas de la madrugada, como hicimos el día de ayer. Hace más o menos un mes y medio conversábamos y 18% de la red vial ecuatoriana tenía el membrete de circular con precaución. Con todo esto, ¿cómo está la situación en este momento? Bueno, como les había comentado, nosotros medimos esto mensualmente. En este momento tenemos el 17.74%. No es una rebaja significativa de la red vial estatal en estado de manejo con precaución. No obstante, ya se van viendo ciertas mejoras. Ahora, lo que tenemos en lo que respecta al invierno y los deslaves son puntos críticos específicos, ¿no? En estos puntos, obviamente, especialmente la Sierra Centro, la Sierra Sur, la provincia de La Suay, Cañar, todas estas bajadas hacia la costa, es donde tenemos deslaves y derrumbes que son atendidos puntualmente. Mira, te voy a dar un ejemplo. Durante el feriado de Carnaval se activaron estos derrumbes, no sé, comenzó el invierno con mayor fuerza. Solamente en los días de feriado de Carnaval tuvimos nosotros 26 derrumbes en todo el país, tanto en la costa como en la sierra. Atendimos todos ellos en un rango de tiempo de 1 hora hasta 12 horas, con un promedio de 8 horas. Y removimos la mayor cantidad de remoción de material, fueron 2.600 metros cúbicos en un solo deslave, me parece en el kilómetro 78 de la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal. Entonces, 26 lugares activados, inclusive en horas de la madrugada. Ayer en la noche yo tengo un reporte, yo tengo un chat con mis zonales, ¿no? Y aquí estamos trabajando siempre todos los días. Cuéntenos usted cuál es la situación en este momento. La Chut Cochancay, por ejemplo, bajando hacia la costa. Anoche estaba cerrada, ¿ok? El último reporte fue a 11:30, 12 de la noche. A las 5 y 6 de la mañana tengo el reporte del distrital diciendo ya está abierta parcialmente la vía. Trabajaron durante la madrugada. La expectativa era de que esté cerrada y atender en horas de la mañana, pero no, el equipo atendió durante las horas de la madrugada y a las 5 y 6 de la mañana tuve yo el reporte de que ese tramo está abierto parcialmente, obviamente. Ahorita tenemos 34 sitios críticos en el país, todos completamente identificados con acciones por provincia, y obviamente muy largo por ser los 34, pero ¿cuáles son entre los más principales? Por ejemplo, en la provincia de Oro, ¿qué pasa? ¿En la parte alta o la parte...? Mira, la parte baja, siempre hablamos de la vía Guayaquil, Naranjal, Tenguel hasta Huaquilla, ¿no es cierto? Esta vía que está concesionada a 3 concesionarios, ¿no? Eso es todo un tema que el año pasado lo resolvimos, es un tema absolutamente financiero, un tema de contratos de concesión vial. Estamos hablando de la conexión Guayas de la conexión Guayas. ¿Está habilitada? Está habilitada, se está trabajando. Se está trabajando. Siempre tienes ahí un problema, que es mientras haces los trabajos de ampliación, tienes molestia porque se está construyendo la vía, ¿no es cierto? Y ahí hay un punto principal. El cuello botella de la vía Guayaquil-Machala es el paso en Camilo Ponce Enríquez. Ahí te puedes demorar 1 hora, como te puedes demorar 4 o 5 horas solamente en cruzar esos varios kilómetros.
el contratista tiene el compromiso de empezar la construcción del paso lateral en la parte occidental. ¿Cómo se hace mientras tanto para garantizar mayor fluidez? Es parte del trabajo que se está haciendo en conjunto con la Comisión de Tránsito del Ecuador, por ejemplo, para dirigir el tráfico. Están rehabilitando con una carpeta asfáltica el paso en el Camilo Ponce Enrique, pero nuevamente, hasta que tú no tengas el paso lateral, no vas a tener esa fluidez necesaria. Ahora, esta concesión lleva 6 años. La cuenca Girón Pasaje está inhabilitada. La cuenca Girón Pasaje está parcialmente habilitada con un carril. Ahí teníamos un sitio crítico justamente en el área del sector de Gramalote, en el kilómetro 112. Mi reporte es que tengo un carril abierto ahora, estuvo cerrada en los días pasados, obviamente se ha estado trabajando en esos temas. Bueno, está habilitada entonces la cuenca Molleturo-Vivian-Schut. La cuenca Molleturo-Vivian-Schut, sí, es correcto. Esta madrugada se ha reparado ya, ha abierto un carril. Ahora, eso no significa que en las siguientes horas tengamos otro derrumbe por temas del invierno. Es decir, hay mucha intermitencia. Totalmente. Todo el equipo caminero que tiene el MTOP está trabajando. Nuestro, apoyado también a veces con máquinas de Consejo Provincial y también de municipios. Yo fui muy claro en decir a los ecuatorianos, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene un inventario de 564 máquinas y lamentablemente no todas funcionan. Estamos en un plan de repotenciación de esta maquinaria para 564 máquinas, ¿cuántas 564 funcionan? Están funcionando 201. O sea, menos de la mitad. Pero esto viene esto no es de los últimos meses, mi querido Milton. Pero a ver, ¿qué le falta a los tractores, a las palas mecánicas? O sea, a ver, vamos 2 años, ministro. Es una repotenciación total que tiene que suceder. ¿Qué es repotenciación? Es comprar nuevo. Comprar nuevo en ciertos casos, repotenciar o reparar las maquinarias que tenemos, pero sobre todo, Milton, un manejo administrativo de esta maquinaria y logístico de manera que funcione. Y eso, honestamente, el Ministerio tiene que pasar algunos meses o años para llegar a esas capacidades, a ese tipo de gestión. Con respeto. 564 máquinas funcionan, 201, vamos 2 años de gobierno y seguimos diciendo, esto viene de hace años. ¿Hasta cuándo? Mira, muchas de esas maquinarias, si es culpa del Ministerio de Economía o culpa de quién. Milton, no mates al mensajero. Aquí, mira, la maquinaria tiene que ser repotenciada. Nosotros hemos firmado un contrato con la UNOPS de las Naciones Unidas para todo un plan integral de repotenciación de maquinaria, de adquisición de repuestos, de manejo administrativo, de logística y de identificación de qué maquinaria se necesita en cada provincia de acuerdo a los kilómetros, a la red vial estatal, al estado de la red vial estatal, para manejar esto de manera con prolijidad. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Para cuándo? Para allá, se está haciendo ya, mi querido Milton. Pero ojo, la contratación pública es una cosa un poquito complicada. Declaren en emergencia y compren de maquinaria. Escucha, mi querido... Yo sé que no es fácil hablar, pero... Ahora, siempre me dicen así, mira, me dicen, oye, hay un deslave en tal vía, ¿no es cierto? ¿Y por qué no entran 20 máquinas? Porque no es necesario, Milton. O porque no tienes... Bueno, pero más allá de eso, tenemos la maquinaria para atender y hemos atendido. Te he dado estadísticas de la atención de reparación de vías en el periodo de carnaval, ¿no es cierto? Pero cuando tú tienes un derrumbe y tienes un espacio de vía estrecho para remover eso, puedes poner 50 máquinas, igual no avanzas. ¿Por qué? Porque tienes un espacio pequeño de atención. Ya, de los 34 puntos que usted me acaba de señalar, ministro, ¿cuáles son los más críticos? Deme 3, para que la gente sepa y tenga una dimensión de lo que en este momento está pasando. El primero, que ya se ingresó maquinaria porque se hizo un contrato de $700.000, es obviamente el Baeza Lago Agrio en el sitio de San Luis Reventador, que está la maquinaria ya ahí trabajando para abrir ese espacio de 2 kilómetros de vía. Guamote a la UCI, en el kilómetro 57, tenemos un derrumbe. Ahí tenemos una compañía que hace el mantenimiento por resultado, que tiene que encargarse de esa obra. Y el tercero más grande podría decirte que es en la cuenca de Girón Pasaje, es en el sector de Gramalote, en el kilómetro 112, que ahora estamos con medio carril. Pero me acaban de decir, pregunte bien porque dice está cerrada completamente en este momento. Me acaba de escribir desde Cuenca. Bueno, puede ser que pasó hace un momento. Nuevamente, mi último reporte, 5:06 de la mañana. Yo sé que hay gente que viajó en la madrugada y que está ahí estaba cerrada, claro. ¿No es cierto? Y tenemos también uno último que podría decirte, esos son los 3 más críticos, y tenemos también
ciertamente en Piñas, entre Piñas y Zaruma, ciertos deslizamientos permanentes, donde recomendamos a los ecuatorianos manejar con precaución. Nuevamente, estamos trabajando en cada uno de estos puntos, ¿no? Con nuestra gente, atendiendo de manera prioritaria los derrumbes y deslizamientos. Tengo tres cosas más. La primera, que me regreso un ratito. ¿Cuánto cuesta repotenciar todo este parque automotor de logística que tiene el Ministerio? No tenemos ese dato aún, mi querido Milton. Están analizando eso de ahí, porque mucho de esto tiene que ser chatarrizado, ¿no? Y dependerá, la repotenciación o compra de nueva maquinaria dependerá no del gusto del ministro, sino de las necesidades que tengamos nosotros en la red vial estatal. Esto lo vamos a hacer muy técnico. ¿Para qué? Para que el dólar del ecuatoriano rinda en inversión y esa maquinaria funcione. Lo que yo no puedo soportar es que tener maquinaria, por ejemplo, botada porque le falta un repuesto. Eso no se puede hacer. ¿Por qué no ordena usted que le den para ayer el presupuesto de cuánto necesitan? Milton, tenemos presupuesto y hemos atendido y hemos reparado. ¿De cuánto cuesta el cambio de la repotenciación? No es así, Milton. Entonces, ¿cómo es? No, escúchame. El inventario de la maquinaria entre chatarrización, repotenciación, reparación, son temas que no se hacen de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque nunca se ha hecho. Pero ya estamos bastante de mañana. Perdón, Milton. ¿Quieres que te dé la respuesta o te la doy? Entonces, sí, deme. Perfecto. Entonces, para hacer esto de manera inteligente, que el dólar del ecuatoriano rinda, que esa maquinaria cuando la repare siga funcionando en el tiempo, tengo que tener un mapeo, un pantallazo de dónde la necesito y para qué la necesito de acuerdo a las necesidades. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Mira, no ha existido porque esto es un tema ni en mejores empresas, porque yo he trabajado en muchas empresas y he manejado cientos de maquinaria, no se hace. Peor en el Estado. ¿Y en el Estado por qué? Porque simplemente la maquinaria está por ahí botada o está en desuso y ciertamente hay indolencia de funcionarios. Yo tengo ahí ciertos problemas y estamos trabajando con ellos también, tratando de capacitándolos para que ellos mejoren su actitud. Gente que tiene 10, 20, 30 años que está acostumbrado a hacer las cosas de otra manera. Hay un cambio y el cambio cuesta. ¿Cuándo lo saca? Yo no puedo sacar a la gente, mi querido Milton. Perdóname un ratito. Por mucho que tú hagas inclusive temas administrativos para poner a esta gente en orden, siempre tienes tú ahí un riesgo. Son empleados de carrera, son empleados que tienen nombramiento permanente y muchos de ellos, como ha sucedido en algunas de nuestras adscritas incluso, cuando son removidos, reciben acciones de protección de los jueces para ser reinstalados en sus puestos. Entonces, hay que ir con calma. Esto no es de la noche a la mañana. El cambio lo estamos haciendo. Vamos a manejar el ministerio y lo que yo he prometido a mi gente. Vamos a hacer que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sea el referente en manejo de maquinaria, el referente. Cuando los municipios necesiten algo, tienen que venir al Ministerio de Obras Públicas y no al revés, como sucede ahora. Ministro, la vía Quito-La Guagrio, ese es un gran problema que tiene el país. Se agravó en el carnaval con el Río Márquez, que se llevó el puente, otro puente más por ahí. ¿Cómo están resolviendo ese tema? ¿Cuándo se abre la vía? ¿Cuándo la gente que comunica con la Amazonía en este punto de Sucumbíos tiene que dejar de irse por Loreto? Declaramos emergencia, contratamos alrededor de $700.000 en maquinaria con un contratista para poder abrir una variante de servicio de 2 kilómetros, realmente 2.2 kilómetros. La maquinaria, el contrato se adjudicó, me parece, el día de antes de ayer. La maquinaria ayer ingresó, tomará un par de meses hasta poder estabilizar. En ese lado te quiero decir algo, esta es la quinta vez o el quinto arreglo que se hace sobre la misma vía. Ahí tenemos una pelea contra la naturaleza. Realmente contra un fenómeno que es la erosión regresiva del río Coca, que es un fenómeno muy complicado. O sea, yo no sé si tú has ido allá, pero son abismos de 270 metros de profundidad. No es una vía o no es un sitio realmente donde debería ni siquiera existir una vía. Estás en las faldas del reventador. El suelo es arena volcánica, no tienes tú ahí donde, o sea, es muy complicado en el tema de ingeniería. Entonces, por mucho que tengamos la muy buena voluntad, los recursos y la maquinaria, siempre estamos sujetos a que cuando hagamos esa variante tenga su riesgo. Hay una variante ya estudiada de 8.9 kilómetros que demorará entre 8 y 10 meses en hacerse. Pero primero tenemos que conectar, vamos paso a paso, hacemos esta, mientras hacemos la otra y después tenemos que buscar una solución definitiva. Pero eso será ya otra. La variante de 9 kilómetros duraría 10 meses en construir. ¿La variante de 2 kilómetros es por otro lado? 3 meses máximo, 3 meses máximo. Pero nuevamente, mira, la abrimos en diciembre. Hicimos todo el trabajo ya. Este mismo trabajo lo hicimos en diciembre. Abrimos la vía, estaba estabilizada. Indicamos que por favor solamente pasen vehículos livianos. Al segundo día
4 trailers, se comenzó a hundir. Y el control, bueno, claro, control es de todo. También, sí, es verdad. Correcto, ¿no? Responsabilidad también. Y te cuento una cosa, la necesidad de la gente, ¿no? Mucha gente llega y dice, oye, ya, déjame pasar porque déjame pasar. O sea, no lo he tenido abierto. Ahora, nuevamente, es combatir la naturaleza. Son fenómenos que están fuera de nuestro control. ¿Cuándo se empieza a construir? Comenzó la maquinaria el día de ayer. La de 2 kilómetros. La de 2 kilómetros. ¿Y la de 8 o 9 kilómetros cuándo se empezaría? Estamos terminando ahí un tema de estudios y comenzaríamos a la par. Yo me imagino que en unos 45 a 60 días iniciaría esa construcción del 8.9 kilómetros. ¿Cuánto cuestan las dos variantes? Esta variante, solamente alquiler de maquinaria, $700.000 para estabilizar. La obra la dirigimos nosotros. El presupuesto para la de 8.9 es de $25 millones. ¿Ya está adjudicado o no todavía? Este es un convenio que tenemos con Petroecuador. Este dinero existe y ha estado ahí desde el año pasado. Nuevamente, trámites administrativos. ¿Tú sabes cuánto nos toma a nosotros hacer un contrato o la adjudicación de un proceso? 207 días. Increíble. Con cada asambleísta que yo me reúno, siempre le digo lo mismo. Le digo, oiga, está bien, yo puedo hablar de todas las obras prioritarias de la provincia y tengo toda la buena voluntad, pero ayúdeme con algo. Revísese esa ley de contratación pública, hagámosla un poquito más eficiente, porque no se puede hacer obra pública cuando tengo 7 meses para esperar desde que tengo un estudio hasta dar un anticipo a un contratista. Es imposible hacerlo. Gracias, ministro. Y la variante que tiene que hacer el SOTE y el poliducto cuesta $300 millones. Es increíble lo que pasa en esta zona del país. Gracias, ministro, por informarnos todo lo que está pasando y ojalá todo esto se pueda ir agilitando rápido. Sí, la naturaleza lo estamos haciendo, Milton, pero las cosas toman su tiempo, lo estamos haciendo, son estructuras, te digo sinceramente, y sobre todo algo, lo que lo dije la otra vez, estamos ante una situación un poco inusual, más allá del invierno, la red vial estatal, 10 años sin mantenimiento, hoy tenemos una película completamente diferente, estamos rehabilitando y reparando lo que se debió haber mantenido para no tener los problemas de ahora. Gracias. Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. Pausa y volvemos con el asambleísta Alejandro Jaramillo.